Residencia Canina Mascotas y Serimás, servicio de incineración de mascotas, les ofrece el siguiente espacio. Dani, ¿qué te está pareciendo hasta ahora nuestra aventura en Israel? Sinceramente, Emma, hay lugares que me han impresionado. Desde luego, es un viaje que hay que hacer una vez en la vida, pero todavía nos queda mucho por ver. Antes, recordemos dónde estuvimos en el anterior capítulo. La 13 que bajan y ahí es donde lo preparan para el sepulcro, y la tumba vacía, que es la 14 que está también aquí adentro. Ingresar en la zona judía supone adentrarse en un mundo diferente. Salimos de la ciudad vieja de Jerusalén y subimos al monte Sión. Este es el cenáculo, Donde tuvo lugar la cena de Jesucristo con sus apóstoles. En el piso inferior de este edificio encontramos la tumba del rey David. Otro de los puntos importantes en la vida de Jesús es Belén. A las puertas de la Basílica de la Natividad nos encontramos con Vladimir. Maravilloso el muro de las lamentaciones por la noche. 2 veces al año, en el Año Nuevo judío y en la Pascua judía, se sacan todos los papeles y se entierran en el Monte de los Olivos. El muro todavía sigue para abajo. Quiere decir que cuando ustedes llegaban aquí, el muro les daba la sensación que era mucho más alto. Ven que algunos se mueven, si les preguntan dicen que porque oran todo cuerpo y alma. Si los anteriores programas desde Tierra Santa se han desarrollado en la zona conocida como Judea, en el capítulo de hoy viajaremos hacia el norte, y es que la región histórica conocida como la Galilea es célebre por aparecer en varios pasajes de la Biblia. Son muchos los lugares por los que pasó Jesús, aunque nosotros visitaremos el lago Tiberíades. Entraremos en Cafarnaún, donde nos espera una leonesa casada con un judío. Y para finalizar, subiremos al Monte de las Bienaventuranzas. Pero antes de embarcarnos hacia el norte de Israel, pararemos en Qasr al-Yaud, el lugar donde fue bautizado Jesús. Todo un peregrinaje que seguro seguirá sorprendiéndonos. Para nuestro segundo día, la Oficina de Turismo de Israel en España nos había preparado un amplio planning turístico. La primera parada estaba prevista en el río Jordán, pero de camino nos encontramos con el nivel 0 sobre el mar, donde un amigo se ofreció muy amablemente a darnos una vuelta con su camello. Esa información no es del todo correcta, Dani. Rebobina las imágenes y sube el audio. No, son 5 euros la vueltita. Cierto, ya recuerdo. Y 1 euro si únicamente te subías al camello. Por falta de tiempo optamos por la segunda opción. Con el calor que tiene que soportar este hombre en pleno desierto, poco es. Y hablando de calor, Dani, ¿qué te parece si nos refrescamos un poco en el río Jordán? Me parece que para refrescarte tendrás que esperar a llegar al lago Tiberíades, porque en el punto del río Jordán donde vamos a detenernos está prohibido bañarse. Qasr el-Yaud es el escenario, según la Biblia, donde fue bautizado Jesús. Un lugar que hace las funciones de frontera entre Israel y Jordania y diariamente recibe la visita de cientos de peregrinos, muchos para satisfacer su curiosidad e incluso para bautizar a sus hijos. Estamos entonces en el río Jordán, estamos en el desierto de Judea, que nos bajamos entonces al lado de Jericó, y acá estamos en el lugar donde vino el camino que hicimos nosotros, el Señor, cuando baja de Jerusalén, y acá se encontró con Juan Bautista, y acá es donde fue el bautismo del Señor, y ya del otro lado ya es Jordania, es también la frontera entonces entre
Israel y Jordania. Es muy típico que la gente, los turistas que hasta aquí se acercan, traigan una botellita vacía y la llenen con aguas del río Jordán, ¿verdad? Sí, por supuesto, si necesitan y quieren llevar para bautizar o alguien que están, no es potable, es agua dulce que viene del mar de Galilea, pero se puede llevar, o si quieren para tener para más tiempo, a las campanas también se puede llevar aguas cerradas que las compran también acá. También se bautiza muchos niños suelen bautizarse aquí. Claro, acá lo que se pueden, bueno, los bautistas se bautizan acá, los católicos lo que hacen es renovar la promesa bautismal. Quiere decir, vienen a renovar la promesa bautismal, eso se puede hacer también en el río Jordán. O sea, ¿cómo está haciendo Dani, más o menos? Yo es que tengo mucho calor. Mucho calor. Pero para tu pregunta, es verdad, acá es un lugar que está preparado solamente o para bautizarse o para renovar la promesa bautismal, no para venir a bañarse. Entonces, por eso no se puede venir con bikini a bañarse, para respetar a la gente que viene acá a la ceremonia. Cuéntanos un poquito cuál es el curso de este río, dónde empieza y dónde termina. El río empieza en el mar de Galilea, el lago de Tiberíades, que está a 209 metros bajo el nivel del mar, y baja hasta el Mar Muerto, que está acá en 1 kilómetro de aquí, que es 400 metros bajo el nivel del mar, el lugar más bajo del mundo. Entonces el río Jordán baja 200 metros, pero ven que no hay mucha corriente hoy, porque es agua dulce, y agua dulce que llega al Mar Muerto es agua perdida, y hoy el agua del mar de Galilea la utilizamos para beber. Entonces es el mismo río que los hijos de Israel atravesaron para llegar a Jericó, solamente con una corriente mucho más tranquila que no tiene hoy, que tenía hace 2000 años cuando estaba el lago y corría agua toda hasta el Mar Muerto. Para bautizarse, ¿solo hay que hacerlo mojándose la cabeza o también se puede hacer mojándose los pies? Ok, acá otra vez entras en depende en qué rama del cristianismo. Los bautistas se hacen de inversión, entran todo el cuerpo, los ortodoxos entran todo el cuerpo. Los católicos solamente con un poco de agua es suficiente. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Venga. Dejamos atrás la región de Judea y siguiendo la línea del río Jordán nos adentramos en la Galilea, al norte de Israel. El mar de Galilea, también conocido como lago Kineret o lago de Tiberíades, recibe las aguas del Jordán. Es además el lago de agua dulce más bajo del mundo. Se halla a 260 metros bajo el nivel del mar. Allí nos esperaba una barca para navegar por las aguas en las que, según los evangelios, Jesús obró uno de sus milagros, cuando se atrevió a caminar sobre ella sin hundirse. En la actualidad, el lago Kineret es una de las zonas con mayor afluencia turística de la Galilea. Mira, Dani, qué fiesta tenían montada en la barca de al lado. Congela la imagen ahí mismo. Eso es. Una pregunta que lanzo a todos los telespectadores. ¿Se atrevió Emma a bailar con estos turistas? ¿Qué creen? ¿Cuál es el nuestro? Por supuesto que sí. ¿Me dejará, no? Y después de este divertido bailoteo que Dani se perdió, Ya sabes que yo, lo que quieras menos bailar. nos adentramos en las aguas dulces de este lago con la compañía de unos peregrinos de origen oriental. Eso sí, unos peregrinos de los más simpáticos. Estén atentos porque en este punto teníamos una misión que cumplir y era dejar nuestra huella leonesa. Tiene muchos nombres, se llama el Mar de Galilea, el Lago de Genesaret, el Mar de Tiberíades y en hebreo Kineret por la forma de violín. Realmente viene por la importancia, porque es la única fuente que tenemos de agua dulce. Y los galileños decían, este es el mar nuestro, es el mar de Galilea. Y los de Tiberíades decían, no, este es el lago de Tiberíades. Cada uno siente como el lago que es el lago de él. Y por eso tantos nombres que tiene este lago. Repito, es un lago, lo llamamos mar por tradición, pero es un lago de agua dulce. Vamos a situarlo, si te parece, geográficamente. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, estamos en el norte de Israel. A mi derecha tenemos la Galilea.
A nuestra izquierda atrás es las alturas del Golán, que rodean entonces todo el lago. El lago tiene la parte más larga 25 kilómetros, la más ancha 12 kilómetros, y recibe el agua del río del Jordán. El río Jordán nace en el norte. 3 ríos se juntan y le dan el agua al mar de Galilea, y el río Jordán nace de vuelta en la parte del sur y de ahí sigue hasta el Mar Muerto. Aquí donde nos encontramos, ¿por qué es una de las citas obligadas dentro de la peregrinación a Tierra Santa? Porque muchos textos del Evangelio y muchos milagros que hizo el Señor pasaron en este lago. La pesca milagrosa, caminó sobre las aguas, calmó las aguas en la Pentecostal. Entonces todos estos pasaron acá en el mismo lago. Entonces estamos ahora, y si hablamos de los discípulos pescadores de seres humanos, pero eran pescadores. Y entonces así eran pescadores de este lago, porque estamos acercándonos a la parte del norte donde está la aldea de Capernaum. Capernaum era la aldea de pescadores donde vivía Pedro, y de aquí entonces salían a navegar y a pescar en esta zona. El 40% de todo el agua que se bebe en Israel todavía sale. Al principio era más, pero hoy, como también creció la población y también entonces que se firmó la paz con Jordania, Jordania también recibe agua del mar de Galilea, y todo el norte también se tiene que filtrar, pero también en las canillas de la Galilea se toma el agua del mar de Galilea. El lago hoy también se utiliza, es un lugar de veraneo de israelíes, de veraneo interno. En las fiestas y en los fines de semana vienen mucha gente para hacer acá también deportes marinos, para bañarse, hay barcos y todos los juegos que se pueden hacer acá en el agua. Yo creo que es un momento ideal ya para poder hacer un acto que seguro que a muchos de nuestros amigos, de las personas que van a venir hasta aquí, pues les va a hacer incluso ilusión. Vamos a izar esta bandera de León para que quede constancia de que estos leoneses, la 8 León, ha estado aquí en medio de este fantástico escenario bíblico, santo y también turístico. ¡Arriba la bandera de León! León no viene a España, que antes que Castilla leyes, concilios, fueros y reyes, dieron prestigio a León, con su sangre al torrente servida, y a la patria preciado nación, y en sus labios no dormida el hermoso lenguaje español. Y después de este maravilloso y placentero viaje, entramos en el Museo de la Historia del Hombre llamado Igal Alon. Un edificio ubicado a orillas del mar de Galilea que guarda un hallazgo arqueológico único, una barca que data del siglo I y que fue encontrada hace menos de 3 décadas. No hay un dato que diga realmente que porque como sí es verdad que se comenta, ¿no?, que se dice que esta barca fue la de Jesús. No sabemos si él utilizó este barco, pero cuando se examinan con el carbono 14, se sabe que estamos hablando de la época de Jesús. Y probablemente que conoció este barco, porque como vieron el lago no es grande, y se conocían los pescadores. No sabemos si era el barco de él, pero probablemente que él la conoció, como conocieran los barcos los pescadores que se conocían entre ellos aquí en esta zona. Su hallazgo y rescate fue una tarea muy ardua y fruto de una extraordinaria excavación arqueológica que duró 11 días. Os lo mostramos en el siguiente vídeo. Pescadores de sardinas del Kibbutz Ginosar, entre ellos 2 hermanos, Moishele e Yuvi Lupen, fueron atrapados por los encantos del mar de Galilea. Quizás no sea una casualidad que justamente ellos fueron los que descubrieron la antigua barca a orillas del mar de Galilea. Shelley Waxman y Kurt Rave, ambos arqueólogos marinos del Departamento de Antigüedades, acudieron para examinar el hallazgo. Comprendimos que se trataba de algo antiguo que data hasta el periodo bizantino, a más tardar. Comprendí que se trata de un hallazgo especial, que no es una barca cualquiera, sino que posee un gran valor histórico. Comenzaron inmediatamente las excavaciones, sin muchos preámbulos. Entretanto fueron descubiertos los primeros hallazgos. Una jarra de aceite, característica de la Galilea del siglo I o II después de Cristo. Encontraron también la punta de una flecha y una vasija de cocina de la misma época. Lentamente comenzamos a desterrar la barca y pudimos apreciar su gran belleza. Era una barca de madera de 8 metros de largo y no más de 2 metros de ancho, magníficamente construida.
La madera de la barca era blanda como una esponja, por lo tanto los excavadores instalaron un mecanismo especial que permitió excavar dentro de la barca sin pisar sus tablas de madera quebradizas. La noticia respecto a la barca antigua atrajo múltiples visitantes y el lugar se convirtió en un punto de turismo. A medida que avanzaban las excavaciones, llegaban cientos de personas. La policía cuidaba que no se acercaran a la barca. Todo el tiempo teníamos presente los hechos históricos de la época. ¿Será esta una de las barcas en las cuales navegaron los discípulos de Jesús por el lago de Galilea? ¿O la barca de un pescador local? ¿O el barco de carga de Tiberíades a su cita? ¿Sería esta una de las barcas que dibujó el artista de mosaicos de la época que fueron descubiertos en el cercano pueblo Migdal? Como ya dijimos, la madera de la barca era blanda y se desintegraba. La pregunta era cómo trasladarla en su integridad a su nueva morada. Orna Cohen, conservadora de antigüedades, encontró la solución que nunca había sido probada para estos fines. Rociar material de aislamiento que se endurece rápidamente y cubre con una capa fina toda la barca. Luego de aplicar esta capa, había que abrir el dique alrededor de la misma y dejar que el agua del lago penetre. De esta forma, la barca navegaría nuevamente luego de 2000 años. 11 días después del comienzo de la excavación, la barca fue trasladada a su nueva morada. Fue un trabajo de grupo y todos sentían que era un privilegio pertenecer al mismo. Comenzaron a quitar con mucho cuidado el material de aislamiento sobre la madera blanca, rezando que la madera no se haya dañado. Comenzarán las obras de conservación de la barca, sumergiéndola en una solución química especial durante varios años, hasta que ésta sea absorbida por la madera y la transforme en rígida. Hoy en día, el mar de Galilea es un acudido centro de turismo y vacaciones. Multitudes llegan a ver los vestigios arqueológicos de la zona y a disfrutar de sus costas. Una de las ciudades bañadas por el lago Tiberíades es Cafarnaúm, el lugar donde fue descubierta la barca. Hacia allí nos dirigimos ahora. Se trata de un antiguo poblado donde Jesús estableció su ministerio y llevó a cabo numerosos milagros, entre ellos la curación de un paralítico o la sanación de la suegra de Pedro. Aquí pudimos ver los restos de la casa donde vivía Pedro y sobre la que los bizantinos construyeron una iglesia octogonal. Que esta aldea es donde vivía Pedro, en la casa de la suegra de Pedro, cuando el Señor, después que estuvo en Nazaret y se tiene que ir de Nazaret porque no hay profeta en su ciudad, viene aquí a esta aldea de pescadores que está en las orillas del lago de Tiberíades, pero acá tenemos otra gente que vivía en esta misma aldea y como acá no se construyeron después iglesias, tenemos más la forma y podemos ver más o menos cómo era el tamaño de las casas donde vivían en esa época en esta aldea. Vamos a entrar a la sinagoga, pero esta no es la sinagoga que conoció Jesús. La sinagoga que conoció Jesús está debajo de la sinagoga negra que vemos acá a la derecha. La sinagoga negra es la segunda y esta es la tercera sinagoga que está en el mismo lugar, más grande. Está en el lugar donde estaba la sinagoga que nos cuenta el texto, pero no es esta es una tercera sinagoga en el mismo lugar. Era un centro también que se pagaban y pagaban impuesto acá. Pueden ver que la sinagoga es muy grande, que venía no solamente del pueblo acá, sino gente venía de alrededor también. Hay algo muy interesante en esta sinagoga, porque se dan cuenta que la entrada es por este lado, pero les expliqué que el lugar de oración en Jerusalén es para ahí. Y no se le puede dar la espalda al libro, al Pentateuco. Entonces, ¿por qué hacen la entrada de este lado y la gente tiene que venir y darse vuelta? ¿Por qué no hicieron la entrada del otro lado? Que es más lógico. El tema es que aquí sabemos que en el siglo IV, V y VI ya hay una competencia entre la sinagoga y la iglesia. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más bonita? Por dentro de la sinagoga no se puede poner ninguna imagen. Lo único que podían hacer bonito era la fachada. Entonces, si hacen la fachada ahí atrás, nadie la veía. Querían que sea la fachada en la parte de adelante y frente al centro de la ciudad y frente a la iglesia. Entonces construyen una fachada muy grande con las puertas. La gente entraba, se daba vuelta, cerraban las puertas, ponían el Pentateuco y oraban hacia Jerusalén. Cuando terminaban, movían el libro y la gente podía salir. Vamos a entrar a la iglesia moderna que está construida de tal manera que en el centro podemos ver desde arriba la casa de la suegra de Pedro. Ven.
En la ancestral ciudad de Cafarnaún nos esperaba una sorpresa. Os presentamos a Jaime, Einstein y Pilar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Hola. Jaime es un cubano con orígenes judíos que ha trabajado como abogado internacional en Estados Unidos. Y Pilar es una leonesa de Trabajo del Camino que conoció a Jaime en Barcelona en el año 2004. Se enamoraron, se casaron y ahora viven muy felices en el norte de Israel, muy cerca de Rosh Pina. Entre los dos tenemos 6 nietos, 3 en Estados Unidos y 3 en España. Y lo bello de nuestra relación y de todo es que realmente nos hemos convertido en los abuelos de todos. Ya ven que Jaime tiene acento cubano. Sin embargo, es un judío orgulloso de sus raíces que, muy de joven, tuvo que irse de Israel. Mis padres emigraron a Cuba de lo que era el Imperio Ruso. Y en el caso de mi padre, en el caso de mi madre, de lo que era Polonia, porque ahora es Bielorrusia. Y vinieron por cuestión de persecuciones. Y en Cuba había un ambiente muy acogedor para los inmigrantes. Igual los inmigrantes españoles que vinieron a Cuba también estaban en su casa. Pero con el cambio de régimen y todo, la situación se puso muy difícil y había que irse. Y yo me fui solo. Teníamos que rehacer nuestra vida en un país nuevo, que es Estados Unidos, que también es un país muy acogedor. Pero siempre hemos sido muy apegados a Israel, que es la tierra ancestral. Y es más, cuando Israel obtuvo su independencia en 1948, mi padre vino para acá con la idea de que fuéramos nosotros de Cuba para Israel. Pero él tenía que serle muy sincero a mi madre en cuanto a cómo se vivía aquí en ese momento. Y en ese momento la situación aquí era terrible. La gente habían más de 750.000 refugiados judíos de todos los países árabes donde habían sido expulsados, y la gente aquí vivía en campos de carpas, ¿no? Sin agua corriente, sin nada. Este país era vacío. Es que tú no te puedes imaginar, viendo lo que es Israel hoy día, lo que era cuando la nación nació. Y mi mamá dijo no, yo irme de Cuba para ir a vivir en una tienda de campaña, no. Pero la semillita estaba ahí metida, y cuando la oportunidad vino en un momento en mi vida en que sí podía tomar ciertas opciones, pues decidí venir a donde mi padre había querido venir. Pilar, por su parte, lleva tan solo un año viviendo en Israel, pero ya es una más de la familia. Lo primero que te sorprende saliendo de Trabajo del Camino y ya habías viajado y tal, pero bueno, lo primero que te sorprende es la diversidad, la diversidad de gente, la diversidad de cultura, la diversidad de lenguas. Cada persona que conoces, no conoces una persona, conoces una historia, una película. Es algo impresionante en ese sentido. Yo diría que muy fácil. Lo que siempre decimos nosotros es que para la cuestión de ir de compras, ahora empieza el Shabbat judío, entonces las tiendas judías están cerradas, pero si tú necesitas algo puedes ir a un pueblo musulmán y las tiendas están abiertas. El domingo los musulmanes pueden ir a un pueblito cristiano y hacer las compras. Oye, de veras que nos podemos llevar estupendamente bien, y aquí en el norte donde convivimos, ¿no? Aquí conviven judíos. Es que no son 3 religiones. Ahí están las los que drusos hay aquí también. En cultura, hay muchas más. Porque además dentro de los judíos hay judíos en sus diferentes grados de ortodoxia. Los ortodoxos, los liberales, los reformistas, los ultra. Los árabes, hay árabes musulmanes, árabes cristianos, luego hay drusos, luego hay cristianos, pero cristianos los hay, los cristianos ortodoxos griegos, los rusos, entonces hay aquí una amalgama, que es lo que te digo, que nunca... Nadie te encuentra extraña. Y luego lo que sí hay es mucha solidaridad, porque aquí todos en algún momento de su vida han sido Ole Hadass, que es un inmigrante nuevo. En caso de la mujer es Ola Hadassah, una inmigrante nueva. Y los españoles aquí son muy populares. Y aquí lo español gusta mucho. Cuando ven que tú eres español, ¡ay, Sfardit! Ay, tal,
tal, pues yo que si estuve tal, que si lo aprendí, que si con un amigo, que si con Viva, que es una cadena que dan aquí telenovelas y aquí muchas jóvenes y jóvenes lo aprenden español viendo las telenovelas, pero les gusta. Les encanta. Bueno, en este pueblo, es en un Rospina, amor que yo desgraciadamente veo cuando vas a España que no es correspondido para nada. Bueno, en el pueblito nuestro aquí dan clases de flamenco. Luego vas un día a la fiesta del pueblo y ves a la banda municipal y te sorprenden tocando España Cañí o sí, un paso doble. Y dices, bueno, pero ¿esto qué es? A lo largo de todos estos programas desde Tierra Santa habéis podido comprobar lo tranquilo y seguro que es Israel. Viniendo, dando las vueltas que hemos dado hoy, tú ves chicas de todas las edades pidiendo autostop en el medio del campo sin temor ninguno. Aquí hay poco crimen, muy poco crimen, y crimen violento menos todavía. Tú aquí te sientes muy a gusto, tú puedes caminar por las calles sin temor. Cuando llegas a España y ves imágenes de Israel, y siempre sale la misma imagen, la gente ortodoxa con los tirabuzones, el sombrero, vestidos de negro, pero claro, tú ahora, si te das una vuelta solo aquí por el lago Kinneret, hoy y mañana verás gente como en nuestros tiempos cuando ibas al puente Villarente, a Mansía las Mulas, familias enteras, con las sillas del camping, con la brasa allí haciendo el asadito, durmiendo en la tienda de campaña, pero esto yo no lo veo en la tele en mi país, cuando yo veo en mi país. La imagen que se da de Israel es siempre la misma, siempre en conflictos. Se debe a que tenemos un vecindario difícil. Todos nuestros chicos y chicas, cuando terminan el instituto, van al ejército. Sirven los chicos 3 años, ahora lo están reduciendo por 4 meses, las chicas 2 años. Cuando les dan licencia para ir a casa, pues tienen que continuar en alerta, tienen que continuar listos, entonces llevan el arma, es muy simple, pero lo cómico del caso es que tú vas y viene un soldado con su mujer, los dos en uniforme, llevando el cochecito con el bebé y llevan su metralleta al lado. Al principio te choca, pero después tú dices, la cosa más normal del mundo. Lo interesante del caso es que a pesar de que haya tanto armamento en el país, hay muy poca violencia usando armas. El país no es violento, es un país muy pacífico. La gente es muy gritona, son tan gritones como los leoneses, que lo habrán notado, la gritaría, están hablando entre sí, parece que están enfadados, pero es que están pero yo también lo siento con los leoneses, pero que se van a pelear, no, es que están gritando, es lo normal, y aquí de la misma forma. En todos estos años juntos, Jaime ha visitado León en diferentes ocasiones y dice sentirse como en casa. Yo en León siempre me he sentido muy en casa, me encanta la gente, me encanta la forma de ser. Los leoneses son muy francos, muy abiertos. Ellos mismos se consideran un poquito secos y cortantes. Yo no estoy de acuerdo. En algunas cosas se parecen un poco a la gente de Israel en que son bastante directos. Los israelíes son muy directos. Con un israelito inmediatamente sabes si le caes bien o si le caíste mal. Y con los leoneses es algo bastante parecido. Yo cuando ando caminando por trabajo es que me siento que he vivido ahí toda la vida. Las grandes masacres que hubo en España empezando en 1391, que mataron miles y miles de personas y forzaron a millares de personas a bautizarse por fuerza, pues eso no sucedió en León. Así que León es excepcional y yo lo aprecio mucho. Y aparte, tenéis la catedral más bella de España y posiblemente una de las más bellas del mundo. Tú que has estado en León, espero que no te sienta mal lo que te voy a decir. El matar judíos. Ya sabía que venías por ahí. No me están buscando a mí, creo. Vamos, que no sienta mal, ¿no? Si lo decimos. Mira, no, chicas, si hay algo que tienes que tener, si naces judío, tienes que tener un sentido del humor. Si no lo tienes, estás frito. Pilar, imagino que le habrás enseñado a Jaime el himno de León. Sí, bueno, no, enseñarlo no, pero sí me lo ha cantado y es muy bonito. ¿Cómo es? Eso de que si antes de que en España no hubiera España, antes que en Castilla leyes, concilios, fueros y leyes,
dieron prestigio a León. El himno de Israel es Koholot balei vav penima nefesh Yehudi omiya olfad en Mizrach kadima Ayin leTzion Sofia od lo avda תקוותנו התקווה בת שנות 2000. Y después de esta interesante conversación con Jaime y Pilar, retomamos nuestro trayecto para, en esta ocasión, subir al Monte de las Bienaventuranzas. Se trata de una colina con un anfiteatro natural que amplifica la voz y donde se dice que Jesús pronunció el famoso Sermón de la Montaña. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y con estas magníficas vistas de la llanura de Genesaret, nos despedimos hasta el próximo capítulo de nuestro viaje a Tierra Santa. En el cuarto y penúltimo programa ya comenzaremos a ver un Israel muy diferente al que os hemos mostrado hasta ahora. ¡Shalom! של שושנים נצא אל הבוסתן מור בסמים ולבונה לרגלך מפתן. Residencia Canina Mascotas y Serimás, servicio de incineración de mascotas, les ha ofrecido este espacio.